entre 11 y 14 semanas. Me gustaría iniciar mostrando la historia de la ultrasonografía, iniciando en el año 1958 con el profesor Ian Donald mostrando una imagen de un quiste abdominal, o sea, un aparelho de ultrasonografía haciendo a visualización e identificación de una estructura intraabdominal. Muchos hablamos de las tabelas en los años 70 y en los años 80 se empieza a hablar de ultrasonido morfológico del segundo trimestre. Entonces el profesor Nicolás con el signo de la banana, el signo del limón, alteraciones intracranianas con rastreo de espina bífida. 87, Joshua Coppel mostrando el corazón. Y ahí, en el inicio de los años 90, iniciamos con el ultrasonido de primer trimestre con el advento de la translucencia nucal, como pueden ver acá. Estas son imágenes del profesor Nicolás en el trabajo publicado en el año 1992. Muchos hacemos. En 2011, el mismo profesor Nicolás nos muestra la inversión de la pirámide. O sea, estamos estudiando más el feto ahora en el primer trimestre. Entonces, el objetivo de esta clase es mostrar cómo podemos evaluar y cómo podemos hacer el tamizaje de algunas patologías en el primer trimestre. Y voy a intentar mostrar a ustedes las principales patologías que ustedes pueden agregar e intentar hacer el rastreo en su clínica, en su práctica diaria. Es muy importante que ustedes hagan un estudio muy detallado del feto entre 11 y 14 semanas o cuando el comprimento cabeza-nalgas esté entre 45 y 84 milímetros. Este es el mayor eje del feto, pero hay muchas estructuras en el interior, o sea, y en esta clase vamos a enfocar en el sistema nervioso central. Estos son todo que podemos ver. O sea, hoy el estudio entre 11 y 14 semanas no es más solo estudiar la translucencia nucal o saber si el feto tiene una cromosomopatía 21, es mucho más. O sea, nosotros estamos estudiando el feto como un ultrasonido morfológico en el primer trimestre. Estamos trayendo lo que sabemos del segundo trimestre para el primer trimestre, con algunos puntos que debemos recordar. La anatomía del sistema nervioso central, o sea, la organogénesis del sistema nervioso central, aún todavía no está completo. O sea, tenemos algunas transformaciones y por eso tenemos que acompañar y saber cómo es el normal entre 11 y 14 semanas. Todos ustedes ya están acostumbrados a hacer el estudio de la translucencia nucal y después muchos de ustedes miran el hueso nasal. Esto es una costumbre muy frecuente que veo y lo que puedo decir es que en esta clase vamos a intentar mostrar que existe mucha cosa entre el hueso nasal y la translucencia nucal. Y aquí están algunas estructuras del diencéfalo, el tronco, la translucencia intracraniana, que es igual al cuarto ventrículo, y ahí vamos a hacer el tamizaje o rastreo de algunas patologías. Entonces, ustedes pueden iniciar con el corte sagital clásico de la translucencia nucal y después vamos a hacer los cortes axiales. Hablar del sistema nervioso central en el primer trimestre ya viene de muchos años. En 1989, el grupo de Israel con el profesor Brownstein muestra la capacidad de, con la evaluación transvaginal entre 12, 13, 14 semanas, hacer la evaluación del biparietal y también observar algunas alteraciones. Entonces, establecieron valores normales para estos parámetros entre 12 y 14 semanas. Esto en 1989. El año 2009, aún Aiknes y Blas publican una reconstrucción tridimensional de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, del acueducto y del cuarto ventrículo. Y ahí empezamos a estudiar esto más. Haciendo una revisión de los defectos del sistema nervioso central en el primer trimestre, vamos a llevar en cuenta que las clásicas que tenemos que hacer es espina bífida, el rastreo, el tamizaje de espina bífida, que hoy puede llegar a los servicios entre 60%, pero depende de cómo hacen el estudio y aquí algunos tips para que puedan hacer el diagnóstico. Dandy Walker también se puede sospechar. Agenesis del cuerpo caloso
también se puede sospechar, pero más raro el diagnóstico, holoprosencefalia, encefalocel, anencefalia y ventriculomegalia. Estas son las patologías que vamos a hablar un poco en esta clase con ustedes. Estos autores muestran la capacidad que tienen de hacer el diagnóstico y vean una translucencia clásica con una imagen sagital con un perfil fetal no clásico, un corte axial con una extrusión y un corte con una ventriculomegalia. Como conclusión de este estudio publicado en 2016, ellos concluyen que acrania, holoprosencefalia lobar, cefaloceles y espina bífida pueden ser diagnosticadas en el primer trimestre si lo miramos de forma muy activa y muy focada. Y con esto vamos a poder manejar el prenatal de manera más adecuada. Entonces, acá un feto con 8 semanas, mirando acá el feto con 8 semanas, tiene 17.4 milímetros. Y aquí ya vemos las vesículas del sistema ventricular con los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto y el cuarto ventrículo. Acá los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto y acá el cuarto ventrículo. Esos son cortes. Aquí un corte sagital de la línea media, mostrando acá un ventrículo lateral, el tercer ventrículo, el acueducto, el cuarto ventrículo, el cerebelo y la cisterna magna. Acá el corte sagital de la línea mediana, el punto de referencia en el tercer ventrículo. Aquí el punto más sagital y aquí sagital de otro lado. Y haga esta imagen una reconstrucción tridimensional mostrando los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto y aquí más largo, más ancho, el cuarto ventrículo. Y acá otros cortes mostrando los ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto y el cuarto ventrículo. El cerebro cambia muchísimo entre 8 semanas y 12 semanas. Pero en este momento vamos a enfocar entre 11 y 14 semanas. Entre 11 y 14 semanas, ¿qué tenemos que evaluar? En general, tenemos que evaluar el comprimento cabeza-nalgas, saber si estamos entre 45 y 84 milímetros, hacer cortes sagitales para hacer la translucencia nucal y cortes axiales para mirar la integridad de la calota craneana, los huesos, las suturas, las estructuras intracraneanas, como los plexos coroideos, tercer ventrículo, acueducto de Sjögren's y el cuarto ventrículo. Estos son los cortes que ustedes pueden hacer con un volumen del primer trimestre. O sea, en general recomiendo hacer por encima de 12 semanas o por encima del CCN con 60 milímetros. Es más interesante hacer ese estudio. Entre 60 y 84 milímetros van a tener buenísimas imágenes. Y acá una recomendación. Nosotros iniciamos el estudio por vía transvaginal y terminamos por vía abdominal cuando necesario, en general necesario para hacer la evaluación de la translucencia nucal. Acá en rojo el plan más superior para observar la integridad de la calota y la hoz, los plexos coroideos. Bajamos un poco, llegamos en el plan del tercer ventrículo, los plexos coroideos, integridad de la calota craneana. Y aquí en este momento empezamos a oblicuar el corte axial, no es más un axial puro. Vamos oblicuando direccionando en la región occipital, mirando el acueducto de Sjögren's, que es distante de la región de los huesos occipitales, y hagan la media luna con el cuarto ventrículo, que se comunica con la cisterna magna, con aquí el quiste Blake y aquí el cerebelo más hiperecogénico. Acá el corte más superior mostrando la hoz, los plexos coroideos, la integridad de la hoz, el líquido en el sistema ventricular. Entonces, acá tenemos la calota craneana, los ventrículos laterales, el plexo coroideo que llena muchos de estos, la simetría, muy parecidos, tamaños muy cerca uno de otro. Acá el tercer ventrículo, un poco más bajo, mostrando acá, es el signo de la mariposa, descrito por el profesor Baldo Sepúlveda.
Entonces es un signo que nos excluye la posibilidad de la prosencefalia al lobar, como vamos a ver más adelante. Y acá vemos el plexo coroideo, el tercer ventrículo, el aos y la simetría, o sea, los plexos coroideos ocupando gran parte del sistema ventricular. Acá, oblicuando un poco para la fosa posterior, miramos el acueducto que tiene una distancia para la región de los huesos occipitales. Acá, este es el líquido que tiene en el interior del acueducto Sirius, el camino, el tercer ventrículo, los plexos coroideos y la hoz que separa. Acá más oblicuado para mirar el cuarto ventrículo, que también conocemos por translucencia intracraniana. El cuarto ventrículo se comunica con la cisterna magna, el cerebelo ainda no está cerrado, el dermis no está cerrado totalmente. Aquí, como pueden ver ustedes, los plexos coroideos, la hoz, el cuarto ventrículo y la comunicación con la cisterna magna. Entonces, estos son los planos que tenemos que hacer. Hoz, tercer ventrículo, acueductos Sirius y cuarto ventrículo. Los huesos, tenemos que buscar a ver los huesos porque a veces hay fusiones de la sutura metópica, por ejemplo, en el caso de holoprosencefalia, y nos va a ayudar el diagnóstico. Acá, en la sutura metópica, el hueso nasal, nasogonus. Y acá vamos a hablar de 6 situaciones que están viendo acá. Acrania, cefaloceles, ventriculomegalia, holoprosencefalia, Dangy-Walker e espina bífida. En los casos de acrania, van a ver que tiene una prevalencia más o menos de cada 10.000 nacimientos. Es por definición ausencia de la calota craneana, o sea, no se ve la tabla ósea. Entonces el contenido, el parénquima cerebral, queda en contacto con el útero y el feto, cuando empieza a chocar con la pared, va a ser destruyendo el parénquima cerebral. En general, es un diagnóstico 100% hecho entre la semana 11 y la semana 14. Hasta la semana 16, en general, el cerebro ya está destruido, entonces por eso lo llamamos secuencia acránea-encefalia. Y asociaciones con cromosomopatía son muy raras y otras anomalías en 50%, o sea, espina bífida en 25% de los casos. Haga un caso que tuvimos una sospecha entre 8 semanas, mirábamos a la parte del polo cerebral, el craneal, y ahí no mirábamos la integridad de la calota craneana y las estructuras intracraneanas en contacto con el líquido. Esta es una imagen del profesor Xavi mostrando el corte del perfil. Acá vemos la translucencia aparentemente normal y el contenido cerebral expuesto en contacto con el líquido amniótico. Acá, la región de los hemisferios cerebrales. Acá, más un caso, no vemos la integridad de la calota, no hay una estructura hiperecogénica y el pronóstico en la literatura es 100% letal. Pero haciendo una comparación con un personaje, el Gru de los Minions no creen que la cránea sea, porque miren, fíjense, la faz del Gru no tiene de acá, parece que no tiene cerebro, sin embargo es muy inteligente. Entonces hay algunos personajes que no creen que el proceso sea 100% letal. Cefalocells son alteraciones de cierre de la calota craneana. Uno cada 5.000 son más raras que los casos de acrania. En general, la gran mayoría, como 85%, en la región occipital, como en este caso es acá, tiene una asociación gran con trisomías, principalmente con la trisomía 13-18, que pueden ser encontradas muy frecuentes. Otras anomalías del sistema neurocentral o extracraneanas también son encontradas en un 60% de los casos. Y también siempre hay que mirar en esto, tenéis que mirar, por ejemplo, los riñones, si hay un número de dedos, porque podemos estar frente a un Meckler-Gruber. O también un Walker-Walburg, donde tenemos una agenesis del cuerpo calóseo, a malformaciones cerebrales o síndrome de banda amniótica, o sea, hay que estudiar. Acá el caso Meckler-Gruber, donde vemos la encefalocele occipital, los riñones policísticos
y poliquísticos y acá la polidactia. Entonces ya hacemos el diagnóstico entre 11 y 14 semanas. Acá un caso de Joubert con la encefalocel posterior. Fíjense acá, no es un aumento de la translucencia, sin embargo es una esterilización de las estructuras intracraneanas. Y cuando tenemos una falla del cierre, por ejemplo en la región occipital, ustedes tienen que buscar ver si hay un desplazamiento de las estructuras intracraneanas para la región donde tenemos esta herniación. Y acá vemos muy claro la herniación con el cerebro intentando escapar por este espacio. Entonces, esto a veces puede ser, como este caso, más simétrico o a veces puede ser un poco más lateral y uno de los hemisferios tienden a escapar. Acá un caso, fíjense acá, aquí el hueso occipital íntegro. Con el hueso occipital íntegro es una alteración de espina bífida, ¿no? Espina bífida cervical, diferente de la osteofalocel. Entonces, por debajo del hueso occipital, cuando hay una herniación, en general clasificamos como espina bífida cervical. Entonces, acá el cefalocel en general lo acompañamos cada 4 semanas. Hoy en día, acá en nuestro país, ya tenemos operados 12 casos muy con mucha indicación, o sea, indicaciones bastante precisas. El pronóstico es mejor, no deja los fetos entrar a hacer microcefalia, pero en general muchos de ellos van sin operación intrauterina, con parto para ida gestacional por encima de 36 semanas. El parto en general se preconiza hacer por vía abdominal para evitar algún trauma del tejido expuesto. Y hay que tomar mucho cuidado. La encefalocel es muy grande, el contenido está, la microcefalia en general, el handicap neurológico es muy alto, entonces eso es muy, muy problemático para estos niños. Es aislado en un 3 a 5%, parte de trisomía y parte de una condición en 25% en chance de recurrencia. Entramos ahora para hablar de ventrículomegalia. Las ventrículomegalias son un aumento de líquido en el sistema ventricular entre 11 y 14 semanas. Es un término aún todavía en específico que se refiere a este exceso de líquido, porque no sabemos por veces por qué existe ese desequilibrio entre la producción y absorción. Esa es una de las malformaciones más frecuentes del sistema nervioso central y en general el diagnóstico es hecho después de la semana 20, cuando la medida del atrio posterior mayor que 10 milímetros. Aún todavía no hay un consenso por una definición por debajo de 20 semanas. Hay anomalías asociadas como trisomía 21 de 8 a 13, son encontradas en cerca del 10%. La ventrículomegalia aislada aumenta un riesgo de trisomía del cromosoma 21 y el riesgo es en general no relacionado con la ventrículomegalia. Defectos cerebrales y no cerebrales encontrados en un 50% de los casos. El signo de la borboleta no se forma muy adecuado. Las astas de las borboletas no llenan de manera adecuada el espacio del ventrículo laterales, como ven los señores acá. Los plexos en general disminuyen y están desplazados, en general desplazados posterior. Acá la disminución de espesura de los plexos coroideos. Los plexos coroideos ocupando menos del 50% del espacio del ventrículo lateral. O sea, si el tamaño de menos del 50% del ventrículo lateral, tenemos que sospechar. Las paredes las paredes del plexo coroideos no tocan las paredes de los ventrículos laterales. Y hay un desplazamiento de las partes superiores de los ventrículos y en general un aumento del tercer ventrículo. Haga un trabajo mostrando alguna forma de hacer mediciones. En general, ustedes pueden hacer estas mediciones. Acá nosotros en general no usamos mediciones, usamos la experiencia de ver si está más lejos y hacer una sospecha. O sea, y esto surgió en un grupo, hace 2 años estaba en un grupo que tiene del grupo de Israel, y uno preguntó, ¿cuál sería la definición de ventrículomegalia hace 11 a 14 semanas? Y Braunstein le dije que en general
cuando el plexo coroideo está hipoplásico, o sea, disminuido, nos toca las paredes de los ventrículos laterales. Esto sería el más significativo para hacer el rastreo, el tamizaje de ventriculomegalia en esta semana. Y él dije que tiene la misma idea de 27 años atrás. Él no usa calipers para hacer el diagnóstico o el rastreo de ventriculomegalia en el primer trimestre. Entonces, algunos trabajos de Freddy Ushakov también, que no ocupa los ventrículos. Acá un ejemplo de Xavi que siguió, entonces no ocupaban, los plexos coroideos no tocaban las paredes, desplazados, y acá con 17 semanas aumentó, y una romboencefalosinapsia, una alteración de la fosa posterior. Xavi habla que para tener el diagnóstico en el primer trimestre, esto hay que tomar mucho cuidado porque puede ser un hallazgo transitorio. Entonces, en general, cuando es transitorio, un pronóstico es muy bueno. Ahora, pasando para holoprosencefalia. Holoprosencefalia es un diagnóstico que en general hacemos el diagnóstico de holoprosencefalia al OVAR, que es la forma más grave, que es un resultado que resulta de una falla incompleta del clivaje del prosencéfalo, y están muy asociadas con defectos cromosómicos como trisomías 13 y 18. 100% tienen que ser detectadas en el primer trimestre, en el morfológico del primer trimestre. Y el pronóstico es usualmente letales para los casos de alobar y semilobar hasta el primer año de vida. Y este es el trabajo del profesor, del amigo Pablo Sepúlveda, mostrando por vía abdominal los plexos coroideos, el signo de la mariposa. Y acá no ve el signo de la mariposa y la fusión de los cornos frontales, un monoventrículo anterior. Acá mostrado por Blas 2000, hace 21 años atrás, por la técnica tridimensional, con la fusión de los hemisferios frontales. Aquí un otro caso mostrado por Simon Bagger de Australia, con embrión de 25 milímetros, en 9 semanas, mostrando un monoventrículo anterior, y a diferencia de los casos normales, donde tenemos los ventrículos laterales separados, acá tenemos un monoventrículo anterior, como una chica al revés, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Acá vemos un caso de nosotros con 13 semanas, el monoventrículo, la fusión de los tálamos, el monoventrículo, fusión de los tálamos, la os ausente y los plexos coroideos pueden muchas veces no estar separados, pero algunas veces ya están separados en la parte más posterior. Este es un ejemplo de Xavi mostrando los ventrículos laterales en una situación normal y los ventrículos, los plexos coroideos fusionados acá. Este es un caso de nosotros con más o menos 13 semanas, 13 para 14 semanas, y acá una holoprosencefalia al ovar con una proboscis, una alteración de la cara, nariz ausente, y fíjense, acá una fusión de la sutura metópica. La fusión de la sutura metópica ocurre muy frecuentemente porque el cerebro reconoce que no va a crecer más, entonces empieza a cerrar. Acá este mismo caso que tenía una holoprosencefalia al ovar, con proboscis, alteraciones de dilatación hidronefosa y un truncos arterioso, o sea, muchas malformaciones, no solo en el sistema nervioso central. ¿Es importante hacer el diagnóstico de la prosencefalia en el primer trimestre? Sí. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que hay algunos casos que esto tiene un nuevo grupo de holoprosencefalia que tienen una herencia autosómica dominante no sindrómica, donde se puede encontrar 18 mutaciones. Entonces tiene que hacer el array y intentar detectar en este array si hay la mutación. Si el padre carga la mutación, el riesgo de recurrencia va a ser 50% en los próximos hijos. Entonces, es muy importante hacer el counseling, el aconsejamiento, la consejería, diciendo a la madre que no es solo para hacer un diagnóstico de trisomía 18, sin embargo, es para hacerse en futuros embarazos
tienen un riesgo aumentado o muy aumentado, que decir en casi 50%, de tener un nuevo caso de holocaustoencefalia. Dandy-Walker. Dandy-Walker vamos a mirar mucho a fosa posterior. En general, en la fosa posterior tenemos tres espacios: el tronco, el cuarto ventrículo, transducencia intracraniana y la cisterna magna. En los casos de Dandy-Walker, va a disminuir la región del tronco y de la cisterna magna y un gran aumento del cuarto ventrículo. O sea, cuando tengan un cuarto ventrículo aumentado, tienen que sospechar de Dandy-Walker. Ese trabajo mostrado por el grupo de Pilou-Volpi en Italia, 2016, mostrando que un aumento en la fosa posterior entre 11 y 14 semanas es muy importante, que tenemos en cuenta que podemos tener un caso de Dandy-Walker y también asociaciones con alteraciones cromosómicas. Aquí las imágenes del trabajo mostrando el cuarto ventrículo muy aumentado. En comparación con el normal, el cuarto ventrículo aumentado, la cisterna magna poco disminuida y el tronco también disminuido. Haga un caso de nosotros mostrando la fosa posterior, era un Dandy-Walker, un cuarto ventrículo muy dilatado, del cuarto ventrículo grande, muy dilatado. Entonces, en casos de ausencia de disminución o aumento de uno de los espacios, tenemos que buscar anomalías cromosómicas, espina bífidas, cefalocel y Dandy-Walker. Y por último, vamos a hablar de espina bífida, que es uno de los temas que hoy está mucho de moda, porque la gran mayoría de los servicios pueden ofrecer cirugía intraútero para los casos donde las indicaciones estén buenas. Como hablé anteriormente, en 1986, el profesor Nicolaides publica signos craneanos, calota e intracraneanos, limón y banana. Hasta 2009, cuando el mismo profesor Nicolaides y Schauer publican la translucencia intracraniana, que sería la disminución del tercer ventrículo en el rastreo de espina bífida. Este es el trabajo 1986 publicado en el Lancet, mostrando esas alteraciones del lobo frontal, el signo del limón, endentamiento de los lobos cornofrontales y el signo de la banana. No es siempre que lo miramos el signo de la banana, porque a veces el cerebelo está tan herniado que ya está dentro del foramen, no alcanzamos a demostrarlo. Acá vemos la translucencia intracraniana con una disminución muy acentuada del cuarto ventrículo y un aumento del tronco, de la región del tronco cerebral. Hay un desplazamiento de la front y un desplazamiento del diencéfalo. Y acá ven ustedes un caso normal. Fíjense, la front del feto es más arredondada, en cuanto a un feto con espina bífida es más rechificada. El diencéfalo también, que está más medianizado aquí, tiende a se desplazar y el tronco aumenta y casi no se visualiza el cuarto ventrículo. También por esta herniación del cerebelo, el cerebelo tiende a entrar en el foramen, va a disminuir el tercero y el acueducto. Como ustedes pueden mirar acá, no miramos el cabo, el acueducto de Subius acá. El acueducto de Subius está disminuido de manera muy sencilla acá. Este es el caso que tuvimos un diagnóstico de espina bífida. Nos llamó atención la translucencia, no, eso es raro. La faz también un poco y un edema en el cuerpo del bebé. Una translucencia nucal por encima del P95. Y acá fíjense ustedes, si un corte de la línea media, no miramos el hueso nasal, la faz más aplanada, más plana, el diencéfalo desplazado posterior, el tronco aumentado, el cuarto ventrículo disminuido. ¿Está viendo? El tronco y acá la cisterna magna y no miramos el cuarto ventrículo. En este mismo feto miramos acá en un normal el tercer ventrículo, en este caso no mirábamos el tercer ventrículo y la cantidad de líquido en los ventrículos laterales está disminuida. Acá vemos el desplazamiento posterior del acueducto de Subius, que tiende a llegar más cerca del occipital. Y acá cuando miramos la columna podemos ver el punto de la abertura del proceso posterior de los cuerpos vertebrales.
Y en tridimensional vemos acá la espina, la lesión quística de la mielomeningocele. La translucencia intracraniana va a tener una sensibilidad de 53%, pero el desplazamiento del tronco cerebral, como dije a ustedes, el deslocamiento de acá del tronco, 100%. Entonces, tiene que aprender a ver cómo esto es en el normal y la fase. Si la fase está más plana y hay un desplazamiento del tronco, van a hacer un diagnóstico, van a sospechar de espina bífida en un 100% de los casos. Entonces, como diría a ustedes, y misma cosa hablamos, una disminución del cuarto ventrículo y un aumento del espacio del tronco cerebral, como miramos acá, desplazamiento del tronco, aumento del tronco, disminución del cuarto ventrículo, es una de las características de la espina bífida. Entonces, siempre que tenemos una disminución de alteración de estos espacios, tenemos que sospechar de alteraciones. Y esto que me gustaría dejar el mensaje a ustedes, todos ustedes tenemos cerebro, es divino, es muy bueno, y les deseo que de verdad que todos tengan al menos un cerebro. Gracias por la atención de ustedes.